El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios porque podemos compartir su comunión entre nosotros. Jesús dijo en San Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos reunimos fraternalmente como iglesia y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Así que gracias por su participación y por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Dios nuestro, gracias por la nueva oportunidad. Por mis hermanos, por mis amigos, muchas gracias. Por todo el bien que nos ha dispensado, por este momento para hablar de tus palabras. Rogamos que tu presencia esté en medio nuestro como tú prometiste y que tu palabra corra y sea glorificada para nuestro bien y para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el creyente fiel encuentra permanentemente en la palabra de Dios un motivo para estar agradecido y se siente al mismo tiempo comprometido ante el Señor a dar por gracia esa gracia que ha recibido de parte de Dios. Por eso estamos interesadísimos en que todo lo que dice la palabra de Dios sea de nuestro conocimiento y estemos siempre en la disposición de darle una justa valoración para la gloria de Dios. El hermano apóstol Pablo escribió una carta a los Corintios y él, con mucha altura espiritual, nos habla de algo que nos llama mucho la atención y nos invita a que seamos participantes de esa inconmensurable riqueza de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 2, en el verso 14, Pablo dice, 2 de Corintios 2, 14, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esto, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El último verso, el 17, nos da una información que ojalá que cada uno de nosotros pueda aplicarla con verdad y honestidad en la presencia del Señor. Que la podamos expresar como una vivencia de Dios en nosotros. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Dios. Hermanos amados, amigos televidentes, a ustedes y a mí, que nos ha tocado vivir el inicio del fin de los tiempos, esas palabras nos enseñan mucho, porque el mismo Jesús dijo que no hiciéramos tesoro en el mundo, porque donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Él dijo, no hagan tesoros en lugares donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni el ladrón, ni el orín, ni el hollín corrompen. O sea, donde no se va a dañar, donde siempre estará en la misma posición y a nuestra disposición para disfrutar todo el bien que podamos adquirir a través de esos tesoros. Qué bueno que podamos entender esto, porque la Biblia dice que Satanás, como el ladrón principal, vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para dar vida y darla en abundancia. La vida del Señor, cuando le damos la oportunidad de que Él cumpla sus propósitos en nosotros y de que su obra se manifieste plenamente en nosotros, es plasmada por el Espíritu Santo de una manera que se convierte en imborrable, en indeleble, en algo que todo el mundo puede notar y que aún nosotros mismos podemos comprobar con alegría de corazón que cada una de las promesas del Señor son verdades y se cumplen permanentemente en todos aquellos que permanezcan dentro del lineamiento de la voluntad de Dios, sin omitir
ningún detalle por mínimo que sea, queriendo que el propósito de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. De esa manera, dejamos de estar interesados porque se realicen las cosas a nuestra forma. De esa manera, nos desenvolvemos en las libertades de Dios y reconocemos la soberanía del Señor en sentido general en cada uno de nosotros y disfrutamos al máximo todo el bien de Dios sin añadir y sin quitar nada, simplemente aceptando como bueno y válido todo lo que Dios nos ha ordenado en su santa palabra. Pablo habla de que los creyentes libramos una batalla de fe, y es cierto. Esa batalla de fe inicia en nosotros mismos, porque la Biblia dice que el espíritu y la carne contienden entre sí para no dejarnos hacer lo que nosotros deseemos. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible porque triunfe en nosotros todo aquello con que Dios ha normado nuestras vidas y que sus instrucciones sean para nosotros algo que deseemos cumplir con humildad en todas las áreas de nuestras vidas. Iglesia amada, pero para esto nosotros necesitamos rendir nuestras vidas al Señor y permitir que sea su guianza la que nos conduzca al centro de su voluntad. Esa guianza ya está plasmada en la palabra de Dios. Y la Biblia demuestra que los creyentes en Jesucristo somos beneficiarios de todo el material auxiliar que sea necesario para realizar esa obra en Dios y para Dios. Cada creyente tiene derecho pleno de disfrutar de la amabilidad y el buen trato del Señor y de recibir, ser beneficiario de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, de la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu y esa grandeza inconmensurable de la gracia de Dios en sentido general, ocupando incluso todos los detalles que esto significa, aún aparezcan alguna vez o aparenten ser de poca importancia. El asunto es que cuando nos rendimos a Dios, reconocemos la grandeza de su poder y deseamos que la soberanía de Dios sea real en cada uno de nosotros. Cuando la soberanía de Dios es real en usted y en mí, hermano amado, y cuando lo sea en usted, amigo televidente que no se ha convertido, su visión espiritual será diferente. Y ya usted y yo no veremos las cosas desde el punto de vista humano, con el egoísmo y la pecaminosidad que nos rodea, ni tampoco trataremos de
poner o imponer nuestras propias condiciones, sino que queremos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de sus santas palabras, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Estos son días peligrosos, porque el espíritu religioso del mundo inventa cada día una nueva modalidad para nuclearnos y mantenernos aprisionados dentro de las fórmulas humanas. Hay manifestaciones diabólicas en todas estas fórmulas que tratan de sustituir la fórmula única establecida por el Señor para nuestra comunión. Y dentro de esas fórmulas, la más destacada son las que impone el sistema teológico y conciliar, donde, en síntesis, lo que importa es la fuerza y el poder humano. Y para esto, diabólicamente, ese sistema lo ha acomodado todo y también lo ha vendido todo al mejor postor. De manera que en el sistema religioso humano, Jesucristo está desfigurado y prácticamente el Cristo que nos presentan no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo redentor, no es el Cristo que dio mandamientos, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. No es el Cristo que nos dijo cómo debíamos hacer las cosas y que nos dijo cuáles cosas no debíamos hacer para no deshonrar el alto grado de dignificación que Dios nos ha dado. En primer lugar, a través de su perdón y el seguimiento amoroso que nos ha dado después que nos llamó con llamamiento santo y que mostró y pidió que nosotros mantuviéramos ese alto grado de dignificación que Él nos ha dado gratuitamente. Qué bueno que no nos vendió nada, ni nos exigió nada. Nos ofreció perdón, gracia, misericordia, y después de su llamamiento santo, como dijimos, nos ha dado un seguimiento amoroso. Y para darnos ese seguimiento amoroso, ha utilizado muchos medios y a muchas personas que ni siquiera conocíamos o conocemos, porque todos los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, tenemos por experiencia el hecho de que conocemos a muchas personas con muchos detalles positivos de su vida y nos hemos regocijado con sus victorias en Dios y hemos disfrutado de la bendición que Dios les ha dado a ellos y de la bendición que ellos han sido para el pueblo de Dios. Pero en muchos casos ni siquiera lo conocemos físicamente, lo conocemos por el testimonio. Lo conocemos por un accionar franco, decidido y desinteresado en favor del reino de Dios en todo sentido. Iglesia amada, estas palabras del hermano apóstol Pablo
de 2 Corintios capítulo 2, verso 14, y que termina en el verso 17 informándonos, dijo él, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar es engrandecerse, medrar es negociar, medrar es comercializar, medrar es adquirir una posición aparentemente de superioridad sobre los demás. Pablo dijo, no, nosotros no hacemos eso. Y lo más lamentable de todo es que dijo Pablo, no hacemos eso no hacemos eso falsificando la palabra de Dios. El hermano apóstol Pablo tuvo mucho interés y ayer la pastora Minorca hablaba de ese testimonio que dio el hermano apóstol Pablo, que le dijo a los hermanos, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no conocer en ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y oiga qué detalle. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, con un propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuánta nobleza hay en la declaración de este hombre. La gente que son hábiles para concertar ideas podrían decir muchísimas cosas sobre eso. Porque este hombre fue un hombre usado por Dios de una manera muy espléndida. El hombre que después de ser perseguidor de la iglesia fue apóstol de Jesucristo. Y su trabajo, 13 cartas en total, nos demuestra claramente que Dios le dio inmensidad en él, le dio plenitud, le dio gracia. Pero qué bueno que él declara, yo fui donde ustedes, no fui con palabra persuasiva de sabiduría, de humana sabiduría, pero sí fui con el poder del Espíritu. Y eso precisamente se pierde en nosotros y se va de nosotros si no nos mantenemos en el centro de la palabra de Dios. Porque si no nos mantenemos en el centro de la palabra de Dios, perdemos la comunión. Y cuando la gente pierde la comunión, le queda solamente un deseo de manifestar una piedad ficticia. Se convierte quizás en un experto interpretador de las cosas de Dios. Se convierte a través del tiempo en un simulador o en un disimulador, en alguien que sabe hacer y decir cosas mecánicamente. Y eso innegablemente impresiona a las gentes que no tienen comunión porque no se han entregado al Señor todavía, o que no tienen comunión porque ellos dicen que se entregaron y tienen el nombre de cristiano, pero no tienen el fruto del Espíritu. ¿Y por qué no tienen el fruto del Espíritu? Porque se han acostumbrado a desdecir, a contradecir, a antagonizar la palabra de Dios. Y eso es delicadísimo. Pablo habla aquí de la falsificación de la palabra de Dios. Pablo
nos da una experiencia que debe ser para nosotros tratada con mucho cuidado. Él dice que cuando la gente actúa de una manera consciente, actúa mal en la palabra, en la presencia de Dios, puede darse el caso de que Dios le envíe un espíritu engañador, y se oye mal, pero Pablo lo dijo, un espíritu de engaño, un demonio, para que lo seduzca, lo conduzca fuera de la voluntad de Dios, para que se pierda. Y uno diría, pero es demasiado fuerte. Pero él da la razón al final de sus palabras. Él dice, les envía un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan, porque no aceptaron la realidad de la verdad, no aceptaron la verdad de Dios para salvación, sino que se regocijaron en la injusticia. Iglesia amada, eso es delicado. Recordamos siempre que la Biblia demuestra y dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero cuando nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo, no podemos alegar ignorancia, y mucho menos cuando usufructuamos la maldad que hacemos. Cualquier persona que trastorna la palabra de Dios y de alguna manera se beneficia de eso, se ha convertido en enemigo de Dios. Y eso, aunque quisiéramos arreglarlo de alguna manera, no hay forma de hacerlo. Porque es como decimos, y el mismo Pablo dijo, al dar su testimonio, dijo que él sabía que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido la iglesia. Pero dijo, pero Dios me extendió su misericordia, me acogió en su misericordia, porque Él sabe que yo lo hice en ignorancia. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y Dios acepta eso como bueno y válido. Por eso, iglesia amada, se hace tan necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. No lo que la gente dice que la palabra de Dios dice, sino lo que dice en verdad, lo que dice literalmente. No una composición vanidosa de un hombre o de una mujer que a fin de cuentas no le importa qué efecto produzcan sus palabras y sus actitudes. No le importa tampoco que usted o yo lo creamos o lo dudemos. Solamente le interesa que nosotros compremos eso. Y por eso nos lo vende si puede y nos lo impone, que ya eso es peor. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Las falsificaciones en todo el mundo y en todos los órdenes en la vida de la gente es una verdadera tragedia, porque es hacer pasar por algo de una manera cosas que no son reales. Por eso desde el Antiguo Testamento la Biblia habla con dureza de aquel que le dice malo a lo bueno, o que le dice bueno a lo malo. La Biblia dice que Dios no pasará por alto a aquel que use su santo nombre en vano. Y el hermano Santiago nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
así hablamos en Cristo. No debemos estar interesados en imponer nuestro propio criterio en nada que tenga la palabra, que tenga que ver con la palabra de Dios. Y no tenemos la menor duda de que quien puede y quiere llevarnos al terreno de falsificar la palabra de Dios es el diablo. En eso no hay ningún tipo de cosa que adornar, que arreglar, ningún argumento que esgrimir para defenderse. Si yo, sabiendo que una cosa es de una manera en la palabra de Dios, digo todo lo contrario, automáticamente me convierto en enemigo de Dios. Pero ya para concluir la idea, ¿pero por qué la gente llega a esa situación? Llega a esa situación porque eso es parte de la incidencia de la malignidad de nuestra naturaleza adámica. Los humanos somos así. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para hacer el bien, para hacer lo correcto, para hacer lo que sea honesto. Se nos hace difícil. Pero llegar al extremo de falsificar la palabra de Dios, o sea, quitarle la esencia como ha hecho el mundo teológico y conciliar, quitarle la esencia a la palabra de Dios, es algo que no tenemos calificativo para eso, pero solamente debemos rogar a Dios que nosotros con humildad podamos sumarnos al grupo, que por cierto a veces pensamos que es pequeño. Eso solo Dios lo sabe. Que nosotros tengamos el deseo pleno de nunca falsificar la palabra de Dios. En el mundo que vivimos, la falsedad de escritura es condenada en el mundo entero. Y cuando nosotros nos atrevemos a distorsionar lo que Dios ha dicho, ya no tenemos a dónde recurrir, porque automáticamente ya quedamos fuera del control del Señor. Y solamente si nosotros, con humildad y arrepentimiento genuino, vamos a la presencia de Dios, pedimos perdón por esto y desistimos de esa mala actitud, solo así podremos nosotros entonces entrar dentro del plano de la misericordia del Señor para que Él decida qué hacer con nosotros por esa maldad. Claro que si vamos a Dios, Él nos va a perdonar. ¿Qué va a pasar después del perdón? Solo Dios lo sabe. Pero en la comunión del Señor siempre seremos bendecidos. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta.
quite el sueño, nada me atormenta. Gloria a Dios. Compartamos en este momento un capítulo de la Biblia en Efesios, ya para completar la carta, el capítulo 6. Participe con nosotros de esta lectura sencilla y práctica que completa la carta de mi hermano apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás,